el Parlamento Indígena de América realizó el primer seminario internacional de avances, desafíos y perspectivas de la política educativa indígena en Venezuela. En este espacio de participación, representantes de diversos grupos étnicos y multiculturales de nuestro país se dieron cita en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional con algunos delegados de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Allí compartieron experiencias y se crearon propuestas para fortalecer la educación propia y la educación intercultural bilingüe de los pueblos originarios. Para nosotros es un compromiso, para nosotros es un deber como parlamentarios que estamos aquí como voceros de los distintos pueblos indígenas, de llevar adelante, de ser vigilantes de que los programas, proyectos, planes de desarrollo dirigidos a los pueblos indígenas sean llevados en su totalidad. La misma Constitución nos da estas prerrogativas y en base a ello hemos venido haciendo ese encuentro en nuestros pueblos, creando esa conciencia para que hoy en día podamos definir estrategias que nos van a permitir fortalecer nuestra educación propia. La diversidad cultural que se desarrolla en Venezuela, donde hay más de 40 pueblos indígenas con diferentes idiomas, su propio mecanismo de integración, su propio mecanismo de participación y formas de organización, tienen su propia metodología. Entonces son 40 diversidades sobre las cuales trabajar. Entonces es allí cuando nosotros decimos cómo podemos contribuir cuando se está desarrollando y se está discutiendo un proyecto de ley en nuestro país, precisamente para regular estos mecanismos de integración entre lo que ha sido la educación formal y la educación de los pueblos indígenas. El Parlamento Indígena de América está ganado para garantizar que este proceso, este mecanismo, sea el más idóneo, sea el que los pueblos indígenas crean que es, claro, con las orientaciones de algunos de nuestros aliados académicos, lingüistas, orientadores, asesores, que también se han incorporado a esta lucha, a esta batalla que nosotros venimos desarrollando. Amigos, hermanos de la Patria Grande, tengan ustedes un día formidable, un día esplendoroso, un día de hermandad. Mi nombre es Hugo Carrillo Cavero, soy coordinador del Grupo Parlamentario Indígena de Perú y presidente del Parlamento Indígena de América. Estoy aquí en Caracas para asistir a un seminario internacional para dialogar, conversar, discutir sobre los avances y desafíos de la educación intercultural y bilingüe. Estamos tratando justamente de visibilizar las preocupaciones, mejorar nuestros sistemas educativos, entender de qué se trata cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, porque la educación intercultural bilingüe no significa solamente traducir o hacer que las poblaciones indígenas se asimilen a las culturas occidentales, que aprendan la lectoescritura de las sociedades occidentales, sino que además construyamos un diálogo de saberes, que las sociedades occidentales también aprendan de nuestra línea de pensamiento, de nuestra forma de ver el mundo, que entiendan de nuestra sabiduría. De eso se trata cuando hablamos de educación intercultural bilingüe. Se trata de entender la dimensión más grande, la dimensión de la cultura y de procesar un espacio para que construyamos sociedades mejores, más incluyentes, más inclusivas y de pleno respeto con nuestra naturaleza.
El seminario tiene que ver básicamente con lo que se está avanzando en Venezuela, particularmente en este espacio. Calculamos que hay, por lo menos yo tengo información de que hay más de 50 grupos etnolingüísticos, 50 culturas, 50 lenguas. Tenemos que entonces no solamente preparar los materiales, sino diseñar políticas de gobierno que incluyan estos diferentes sectores. Hay que identificarlos de la mejor manera y preparar los materiales para este proceso incluyente y educativo. En el caso continental, sí se está discutiendo en diferentes países la necesidad de perfilar en cada uno de los parlamentos leyes y propuestas también de política para mejorar los sistemas educativos. Pero además nosotros en los grupos parlamentarios, en el Parlamento Indígena de América, estamos empeñados en estos días en institucionalizar el Parlamento Indígena, mejorar sus estatutos, rediseñar los estatutos, revisar, porque son 17 países los signatarios, pero todavía no están asistiendo en forma regular los 17 a las diferentes asambleas. Próximamente tenemos una asamblea, en un mes más estaremos desarrollando una asamblea para definir los estatutos, pero sobre todo para discutir, que nos parece absolutamente importante, es que en todo el hemisferio comencemos a incorporar en los parlamentos leyes de consulta, porque la normativa, es decir, todavía hay países que son signatarios del convenio 169, pero que no lo están aplicando. En el Perú, por ejemplo, acaba de aprobarse la ley de consulta, se está elaborando su reglamentación en estos días, y creemos que esa por fin es una manera de solucionar los problemas del desarrollo y de saber efectivamente de qué se trata cuando hablamos de inversiones. Estas tienen que ser consultadas en idioma nativo con los conocedores de esos grupos etnolingüísticos, de manera que hay que transitar. Primero hay que fortalecer la institucionalidad y luego establecer uno o dos temas eje transversales que signifiquen un fortalecimiento de nuestras acciones como Parlamento Indígena. Nuestro maestro mayor de las letras peruanas, don José María Arguedas Altamirano, al encontrarse en este escenario, hubiera comenzado seguramente con un jaili y hubiera dicho, como lo dijo en varias oportunidades, loro chay, loro chay, loro chay, loro, siara yawai mayo patapem kartamo karaga, certo chom, certo chom, certo chom, certo, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Así hubiera comenzado nuestro maestro José María Arguedas. No ha hecho otra cosa, como lo señalaba José Luis González, que reforzar los valores dominantes de nuestras sociedades, haciendo esfuerzos por llevar la visión oficial de la educación formal en procesos de aprendizaje de pueblos de lenguas originarias diferentes, que han recibido materiales de enseñanza que les ha facilitado, en el mejor de los casos, aprender la lengua española con más rapidez y tal vez más amplitud que sus progenitores, pero sacrificando su propia lengua, sus propios saberes, sus valores, su propia cultura, su propia cosmovisión. La educación intercultural bilingüe tiene que ser conceptualizada adecuadamente. No se trata de que los pueblos originarios e indígenas aprendan de la mejor manera la visión occidental. Se trata de buscar, de encontrar el diálogo de saberes. Y cuando digo diálogo de saberes, se trata no solo de traducir los textos, sino sobre todo de entender la dimensión de ese proceso en el encuentro de nuestras culturas.
para hacer realidad los mandatos constitucionales del país, de nuestro país y de los países hermanos y hermanas que hoy reconocen los derechos de los pueblos indígenas y reconocen de manera particular nuestra querida patria Venezuela, patria bolivariana, socialista, la multiculturalidad. Entonces nosotros, como parte de este Estado, debemos empujar para ir de la teoría a la praxis, para que eso se haga realidad, para que no solo quede en mero discurso, sino bueno, construir esa patria socialista, multicultural, con el respeto de cada una de las culturas, con el respeto de sus idiomas, de su educación, porque hay corrientes, como decía, que interpretan la multiculturalidad desde la asimilación, lleva la multiculturalidad para asimilar, y la asimilación significa la extinción de los pueblos indígenas. Como lo hay solamente mero discurso que quedan intermedios, pero sin las aplicaciones debidas. Yo me anoto en una de esas corrientes, una tercera corriente, que es justamente el respeto, la solidaridad, ¿no? La convivencia en diversidad. Ese debe ser la educación intercultural. El otro tema fundamental es que tenemos que incluir y queremos continuar con esta tarea de que los parlamentos en América, cada uno de los parlamentos incluya también una cuota de representación de las culturas, porque hay una subrepresentación, no hay una representación. Así como se ha incluido en las diferentes legislaciones una cuota por género que todavía no se desarrolla de la mejor manera, porque en la cuota de género se pone efectivamente a las mujeres en la lista, pero en los últimos lugares, no hay una alternancia. Entonces queremos corregir también esa situación y hacer que haya una representación una representación de tipo cultural en nuestros parlamentos y que se comience de una vez por todas a entender desde los parlamentos que estamos hablando de países pluriculturales, multilingües y que es necesario escuchar también esos diferentes idiomas en nuestros parlamentos, provocar ese interaprendizaje. Ver, por ejemplo, cómo se desarrollan las políticas en los diferentes grupos centrolingüísticos, en las diferentes nacionalidades, ¿no? Eso es lo que en nuestro concepto debiéramos trabajar preferentemente en esta etapa siguiente, además de visitar las zonas que todavía no tienen representación en el Parlamento indígena. Por ejemplo, nos parece importantísimo visitar Chile, nos parece importantísimo visitar Argentina, que no tiene representación en el Parlamento indígena, y hay grupos importantísimos, los mapuches de Chile y Argentina son un grupo importante que está produciendo cultura, literatura, en fin, pero que no tienen representación en los parlamentos. Desde nuestro punto de vista, la educación intercultural bilingüe debe ser necesariamente bilingüe, pues la interculturalidad supone una relación horizontal entre dos o más culturas que ocupan un territorio y conforman una misma sociedad. Debe ser una propuesta que intencionalmente adopta el principio de la interculturalidad, por tanto, definirá sus principios y objetivos y planificará sus acciones con miras a plasmarlo en todos sus aspectos. La educación intercultural es, por tanto, un modelo educativo que demanda una concepción de la educación como proceso esencialmente vivencial y una práctica pedagógica basada en el reconocimiento y respeto de la diversidad sociocultural, étnica y lingüística, en la conciencia y reflexión críticas y en la participación e interacción en pie de igualdad de todos los actores. Algunos de los ejes temáticos del primer Seminario Internacional de Avances, Desafíos y Perspectivas de la Política Educativa Indígena en Venezuela fueron: la construcción curricular de la educación intercultural bilingüe, la implementación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, INIDI,
la formación lingüística de docentes indígenas y aliados y el proyecto de ley especial de educación intercultural bilingüe. Buenas tardes, mi nombre es Pastora Chazoy Ágreda, vengo de Colombia, indígena del pueblo Inga, licenciada en Ciencias Sociales y actualmente me desempeño como punto focal de poblaciones e infancia de la localidad Rafael Uribe Uribe, que es una localidad que hace parte de la capital de Colombia, que es Bogotá. La ponencia que traje a compartir aquí desde Colombia tiene que ver con acciones puntuales para el fortalecimiento o pervivencia cultural e identitario de las poblaciones indígenas en los contextos urbanos. En ese marco, nosotros, los ingas, que habitamos el distrito capital Bogotá, con una tradición migratoria histórica en el sentido en que tenemos un asentamiento de más de 60, 70 años. Hemos venido en una lucha de casi hace 20 años con el fin de lograr la restitución, del restablecimiento de los derechos, la sensibilización con la sociedad occidental, lo que llamamos sociedad occidental, para hacer un diálogo intercultural en equidad de pensamiento y en equidad de condiciones, se podríamos decir, en el sentido de que lo ajeno y lo propio también tienen significancia y relevancia, en ese sentido. Hay experiencias muy bonitas en Bogotá,